Bien, el día de hoy continuaremos con un tema bastante interesante que se parece mucho al tema anterior y es las combinaciones. En la clase pasada estuvimos viendo lo que son las permutaciones y ahora vamos a ver lo que son las combinaciones. Son bastante similares, con la única diferencia que en las combinaciones no importa el orden. Entonces vamos a ver un poco de qué se trata. Las combinaciones. Entonces, para entenderlo, vamos a ver este ejemplo. Nos habla de una profesora que debe escoger entre 5 de sus alumnos, por ejemplo, Andrea, Gustavo, Marcela, Daniela y Eduardo, a 3 de ellos, los cuales representarán al colegio en una competencia. ¿Cuántas posibilidades tiene de hacerlo? Bien, entonces vamos a analizar esto. La profesora tiene 5 opciones para escoger a 3 nada más de ellos. Bien, si la profesora viene y escoge la primera, en la primera opción que tiene ella, al principio, en la primera fase, si nosotros hiciéramos un diagrama de árbol, ella ¿cuántas opciones tiene? Al principio, ella tiene 5 alumnos. Luego, ella ya escogió a uno, digamos que escogió a, a Andrea. Ahora bien, ¿cuántas opciones le quedan? Pues a la profesora le quedan 4 opciones. Una, dos, tres, cuatro. Ahora bien, si la profesora ya escogió, digamos, a Gustavo, ¿cuántas opciones le quedan ahora para escoger? Le quedan una, dos, tres. Entonces, si hiciéramos un diagrama de árbol, la siguiente etapa tendría 3 opciones. Ahora bien, si la profesora vuelve y escoge a uno más, ¿cuántas opciones le quedan? Uno y dos. Entonces, a la profesora, en un diagrama de árbol, tendría ya una siguiente etapa que serían 2. Luego, si la profesora escoge a una persona más, digamos que escoge a Daniela, ¿cuántas opciones le quedan? Pues solamente le va a quedar una opción. Una opción. Ahora bien, eso se hace porque nosotros vamos a identificar cuál sería la fórmula para poder determinar eh, la cantidad de combinaciones posibles. Entonces, miren aquí, la primera etapa ella tenía 5 opciones. Luego que ella seleccionó una, le quedan 4. Si selecciona otra más, le quedan 3. Si selecciona otra más, le quedan 2. Y si ya selecciona otra más, solamente le queda una opción. Ahora bien, ¿para qué lo hago? Miremos esto. Si nosotros multiplicamos en la calculadora 5 por 4 por 3 por 2 por 1, nos da igual a 120. Entonces, si nosotros multiplicamos todas estas, nos va a dar igual a 120. Ahora bien, ese 120 es el que nosotros calculamos cuando calculamos el factorial. Si se fijan, multiplique 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Así funciona el factorial. Ahora bien, nosotros lo hacemos de un solo. Solamente escribimos 5 y colocamos la función factorial y le damos igual. Y si se fijan, da la misma respuesta. Quiere decir que si la profesora va a escoger de esa manera, aquí nosotros tendríamos 5 factorial. Pero ¿qué sucede? El problema nos dice que hay que escoger solamente a 3 alumnos. Es decir, que el diagrama de árbol, si nosotros hiciéramos un diagrama de árbol, solamente va a llegar hasta aquí. Veamos. Hasta ahí.
¿Por qué? Porque solamente puede escoger a 3. Entonces ella escoge a uno, le quedan 5. Si escoge a uno, tenía 5 opciones. Si ya escogió a uno, le van a quedar 4. Y si ya escogió a otro más, solamente le van a quedar 3. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si nosotros, digamos, solamente vamos a tomar estas combinaciones, es como que nosotros multipliquemos 5 por 4 por 3. Hagamos una calculadora. Entonces, 5 por 4 por 3. ¿Cuánto da esto? Da 60. Entonces, esto da a 60. Solamente estas tres uniones. Luego, si nosotros suprimimos las dos etapas, es decir, esta etapa, vamos a marcarla aquí, vamos a ver. Si nosotros suprimimos, si se fijan, no tomamos esta etapa y tampoco tomamos esta otra etapa. ¿Por qué? Porque el problema dice que ya solo puede escoger a 3, no los va a escoger a los 5. Entonces, si nosotros quitamos esas dos etapas, en el diagrama de árbol, quiere decir que hemos de dividirlo. ¿Por qué? Es como que nosotros dividamos estos 120, veamos, es como que nosotros digamos, bueno, esos 120 son 120 entre 2. Entonces, esos 120 casos, miren aquí, ¿qué es lo que sucede? Me queda en 120 entre 2, 60. Y solamente me quedaban estos de aquí. Son las dos etapas. Ahora bien, ¿cómo representamos esos 120 entre 2? Veamos. Si nosotros lo teníamos representado de esta manera, es como que nosotros digamos, bueno, aquí nosotros tenemos 60. Esto es igual a ¿qué? Miremos en la parte de arriba. Esto es igual a 120 entre 2. Ahora bien, ¿de dónde nosotros sacamos este 120? Este 120 salió de la multiplicación de 5 por 4 por 3 por 2 y por 1. Entonces, nosotros en la parte de arriba tenemos la multiplicación de 5 por 4 por 3 por 2 y por 1. Y en la parte de abajo nosotros tenemos ese 2. Ese 2 es como que nosotros multipliquemos 2 por 1. ¿Qué son estas dos etapas? 2 por 1. Son las dos etapas que nosotros dividimos. Dividimos esta etapa y dividimos esta otra etapa. Entonces tenemos las dos etapas, unos arriba y otros abajo de la división. Ahora bien, si nosotros en la parte de arriba tenemos 5 por 4 por 3 por 2 por 1, eso es igual a 5 factorial. Era este. Y ahora en la parte de abajo, nosotros ¿qué vamos a tener? Vamos a tener un 2 factorial. Entonces, 2 factorial. Si nosotros calculamos 2 factorial, 2 factorial nos da 2. Entonces, si nosotros lo queremos representar de una manera diferente, un poco detallada, así como lo hacíamos con las permutaciones, aquí nos queda de la siguiente manera. En la parte de arriba nos queda 5 factorial y en la parte de abajo hacemos un pequeño truco. Es una resta. ¿De cuánto? Miren aquí. Nosotros teníamos 5 alumnos. 5 alumnos.
Pero de esos 5 alumnos nosotros tomamos ¿cuántos? Tomamos 3. Entonces 5 menos 3. Cerramos paréntesis y a eso le calculamos el factorial. Será lo mismo esto que esto. Pues revisémoslo. En la parte de arriba me queda 5 factorial, es lo mismo con 5 factorial. En la parte de abajo me quedaban, eran 5 alumnos y yo solamente voy a tomar 3 y me tiene que dar esto. Entonces si yo resto 5 menos 3 me queda 2 y es igual a 2 factorial. Estas dos expresiones son iguales, solamente que escritas de diferente manera. Así nosotros calculábamos las permutaciones. Pero ¿qué sucede? Veamos, sigamos viendo el ejercicio. Este número que nosotros tenemos, 5 factorial entre 5 menos 3 factorial, corresponde al número de permutaciones que resultan cuando nosotros escogemos 3 estudiantes entre un grupo de 5. Pero tenemos que pensar una cosa. Estos son 60 casos. Se está pensando que, por ejemplo, podemos escoger a Andrea, a Gustavo, a Marcela. Y es distinto que nosotros, por ejemplo, escojamos a Eduardo, a Daniela y a Marcela. Entonces, ya que las 3 personas pueden ordenarse de 3 maneras, es decir, nosotros podemos escoger 3 de estos, pero estos 3 personas, por ejemplo, yo puedo tomarlos a ella, a él y a ella. Pero nosotros podemos decir, bueno, se escogió a Andrea, a Gustavo y a Marcela. Pero también puedo decir, se escogió a Marcela, Gustavo y a Andrea. O incluso puedo decir, bueno, se escogió a Marcela, Gustavo y a Daniela. Entonces, ya que esas 3 personas pueden ordenarse de 3 formas diferentes, esto es como que nosotros tengamos 3 factorial. Entonces, ¿qué quiere decir eso? ¿A cuánto equivale 3 factorial? Miren cómo funciona el factorial, por si no lo habían entendido. El factorial funciona de la siguiente manera. El número más grande, entonces lo empezamos a reducir y hacemos una multiplicación de todos esos valores. Entonces tenemos 3 por 2 por 1. Así funciona el factorial si no tuviéramos una calculadora. Entonces, 3 por 2 son 6. 6 por 1 es 6. Ahora, si lo calculáramos en la calculadora, valga la redundancia, sería 3 factorial y es igual a 6. Eso es lo que nosotros acabamos de hacer. Bien, quiere decir que si nosotros escogemos a esas 3 personas se pueden escoger o ordenar de 6 maneras diferentes. ¿Qué quiere decir eso? Que a estos 160 que yo tengo aquí, perdón, a estos 60 que yo tengo aquí, 60, yo lo voy a dividir entre las 6 maneras que yo puedo ordenar a esas personas. Porque ahí se fijan, aquí yo tengo 60 formas en las que yo puedo escoger a 3 personas. Pero de esas 3 personas yo las puedo ordenar de 3 maneras, de 6 maneras diferentes, perdón. Entonces yo tengo 60 formas de escoger 3 personas y tengo 6 formas de ordenar a esas 3 personas. Entonces por eso dividimos 60 entre 6. Esto es igual a, si nosotros dividimos 60 entre 10, es como que yo tenga, perdón, 60 entre 6 es como que yo tenga 10. Ahora bien, ese 10 va a ser igual a 5 factorial entre 2 factorial entre 3 factorial. Veamos bien. Si nosotros aquí en la parte de arriba teníamos 5 factorial entre 2 factorial, que era esto que teníamos aquí, 60, este 60 es igual a esto. Entonces, miremos si en realidad nos va a dar los 10. Entonces miremos, en la parte de arriba yo tenía 60. Ya habíamos explicado de dónde salía este 5 factorial entre 2 factorial. Entonces
60 es igual a 5 factorial entre 2 factorial. Entonces, en la parte de arriba, nosotros tenemos 5 factorial entre 2 factorial, que correspondía al 60. Y el 6 es como que nosotros tengamos 3 factorial. ¿Por qué? Este 6 surgió de este 3 factorial. Entonces en la parte de abajo nosotros ponemos 3 factorial. Ahora bien, si nosotros aplicáramos la regla de la oreja, a nosotros nos va a quedar algo parecido a esto. Nos queda en la parte de arriba 5 factorial sobre 2 factorial por 3 factorial. Ahora bien, 2 factorial por 3 factorial. Ese 2 factorial, si se recuerdan, es este 2 factorial que está aquí abajo, 2 factorial, ¿a cuánto equivale? A decir 5 menos 3 factorial. ¿Por qué? Porque eran 5 alumnos y nosotros tomamos 3 nada más. Entonces, esto va a ser igual a 5 factorial, 5 factorial, entre, abrimos paréntesis y colocamos su equivalente, que esto es igual a 5 menos 3 factorial. 5 menos 3 factorial. Pero ¿qué sucedía? Aquí solamente representé este 2, que era esta parte de aquí. Pero me queda un 3 factorial que está multiplicando. Entonces, por 3. A ver, aquí debería ser, entre paréntesis, perdón, 5 menos 3 y el factorial afuera. Y todo eso por 3 factorial. Ahora bien, a ese número que nosotros acabamos de obtener, 5 factorial entre 5 menos 3 factorial por 3 factorial, a eso nosotros le llamamos combinación. Se lee combinación de 5 sobre 3 y corresponde, por ejemplo, a la cantidad de formas en que nosotros podemos escoger, sin importar el orden, 3 objetos entre 5 disponibles. Esto que nosotros tenemos aquí es de donde va a salir nuestra nueva fórmula. Yo sé que algunos podrían decir, pero es que eso es bien enredado y ¿cómo lo voy a hacer? Pues no, ustedes no van a tener que hacer todo esto. Pero sí tienen que saber que la fórmula de la combinación es diferente. ¿Por qué? Porque una combinación de R elementos se lee de esta manera, o es la fórmula para que nosotros podamos utilizarla. Una combinación de R elementos escogidos de entre n, que es la cantidad de posibilidades que hay de escoger R, elementos del total de n, sin que importe el orden. Esto es muy importante porque en las combinaciones no importa el orden. Entonces, sin que importe el orden en que son escogidos, se calcula de la siguiente manera. Entonces, la fórmula
para calcular esas combinaciones será la siguiente. Se va a representar, ¿se acuerdan que antes nosotros usábamos la P para indicar una permutación? Pues ahora vamos a usar la C mayúscula, abrimos paréntesis y aquí indicamos las combinaciones de cuánto a cuánto. Es decir, ustedes cuando miren siempre esa letra R y N, por ejemplo, si yo tengo este conjunto de alumnos, ese conjunto de alumnos que yo tengo aquí, están aquí en este círculo, ese conjunto de alumnos representa N, es el total de opciones que yo tengo. Ahora bien, si yo de ese total de opciones yo escojo a 1, a 2 y a 3, cualquier número que sea, si yo ya seleccioné de todo el conjunto una cantidad determinada, a esto que nosotros acabamos de sacar del círculo se le llama R. Saben que N son todos los datos que nosotros tenemos disponibles. Es como cuando ustedes van a una tienda de helados y les dicen, bueno, tenemos varias opciones de sabores. Tenemos vainilla, fresa, chocolate y arándanos, pistache, lo que sea. Y ustedes vienen y dicen, ¿y cuántos puedo escoger? Entonces la señora que los atiende le dice, usted puede escoger 2 sabores. Entonces, de la variedad de sabores que ustedes tienen, eso representa N. Pero si ustedes solamente pueden escoger 2 sabores para un cono, digamos, eso representa R. Es decir, de la totalidad, ustedes solamente pueden escoger un determinado número. Entonces, las combinaciones se representan así, siempre se ponen C mayúscula, van a escribir el valor de N, es decir, cuántas opciones tienen en total ustedes, coma, R, que es cuántas opciones pueden escoger de todas esas que tienen disponibles, cierran paréntesis, igual. Eso solamente es el enunciado, es decir, cómo nosotros lo vamos a nombrar para cuando uno lo lea, entonces dice, él tomó combinaciones de tantas a tantas. Ahora bien, la fórmula propiamente es esta. En la parte de arriba tenemos n factorial, que era lo que nosotros hicimos aquí, de la totalidad, es decir, de los 5, n factorial. Y en la parte de abajo nosotros tenemos lo que nos quedó en esta parte de arriba, en esta parte de este desarrollo. Entonces, si nosotros nos fijamos, ahí dice 5, que representaba ¿qué valor? Representaba el valor total de todos los datos, eran 5 alumnos. Entonces eso representa a n. De ahí sale en la fórmula n menos la cantidad de elementos que nosotros tomamos de todos. Es decir, eran 5 alumnos y solamente escogimos 3, pues n menos 3. Y cerramos paréntesis. Entonces, ese 3, ¿qué valor representa dentro de la fórmula? Ese 3 representa a R. Así va a representarse en la fórmula. De la cantidad total que era n, nosotros tomamos R datos. Entonces a esto le colocamos el factorial y multiplicamos por el valor de R otra vez. Entonces por R factorial. Esta es la nueva fórmula que nosotros vamos a aplicar y es la fórmula de las combinaciones. Combinaciones de n, r es igual a n factorial sobre n menos r factorial por r factorial. Recuerden que las combinaciones se usan cuando no importa el orden de cómo escojamos esos elementos. En las permutaciones sí importa el orden, aquí no importa el orden y esa es una característica que ustedes van a ver en algunos problemas. En los problemas normalmente dice no importa el orden y de ahora en adelante para poder distinguir cuándo van a usar permutaciones y combinaciones tienen que pensar antes de desarrollarlo si en realidad va a importar el orden de cómo ustedes escojan a esos elementos o no importa el orden. Si importa el orden de cómo van a escoger esos elementos, pues usamos la fórmula de las permutaciones. Si yo miro un problema y me pongo a reflexionar, primero analizo el problema y yo miro que en el problema sí va a importar el orden como yo escoja a esos elementos, entonces si importa el orden son permutaciones y si no importa ese orden como yo los escoja van a ser combinaciones.